Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nombre de nuestros espectadores, con gran placer me gustaría darle las gracias por el conocimiento que se expresa en nuestras transmisiones, por la verdad que se expresa y por tender la mano de un amigo, porque, de hecho, con su ayuda y apoyo es mucho más fácil construir la sociedad creativa, seguir el camino espiritual, estudiarse a sí mismo, explorarse a sí mismo como personalidad y, por supuesto, fortalecerse en este camino y siempre, en todas las situaciones, seguir siendo quien verdaderamente eres. Nuestros espectadores comprenden cada vez más que seguir siendo quien eres no significa aferrarse fuertemente a los propios pecados, tal vez, a errores o falsos valores, sino que seguir siendo quien eres, ante todo, es ser personalidad, ser parte del Espíritu Santo, estar donde está la vida, estar en el aquí y ahora, y cada día aprender a amar del mejor maestro que es Dios mismo. En nuestras transmisiones usted decía que ganar la vida es realmente fácil. Y cuando vinieron los profetas, también hablaron de ello. Hablaban sencillamente y solo hablaban de lo que cualquier persona puede llegar a conocer, pero desafortunadamente el conocimiento fue distorsionado y se convirtió en ciencia. Sin embargo, ¿qué ciencia puede haber en el amor? Solo hay que amar. Uno de nuestros espectadores nos contó una historia interesante. Dijo que en algún momento perdió el interés en estudiar la conciencia. Le dijo, ¿por qué deberías estudiar la conciencia primaria o la conciencia secundaria? Déjalas vivir su vida, mientras tú, como personalidad, deberías simplemente amar. Y entonces reflexionó, pero tal vez una actitud tan indiferente hacia el estudio de la propia conciencia se deba a que la propia conciencia suprime y bloquea este interés por estudiarse a sí misma. La pregunta es la siguiente, ¿basta solo con amar o en realidad también es necesario estudiar la conciencia? Bueno, depende del objetivo que tenga una persona. Si quiere, digamos, alcanzar la paz interior, alejarse de las tensiones y ya está, es decir, hacer que su mundo sea más pacífico y, ¿sabes? Algo alegre, diría yo, como el que tiene un cangrejo ermitaño. Comodidad en la tridimensionalidad, Exactamente, ¿verdad? sí, que no le importa nada, que está en el amor, que está en su caparazoncito, y no me toques. Pues para eso está bien. Pero si estamos hablando de ganar la vida eterna, de explorar ese mundo, entonces, amigos míos, tienen que estudiar su conciencia. ¿Por qué? Porque cuando conocen al enemigo, saben cómo actúa. Y entonces están preparados para cualquier cosa inesperada, por así decirlo. Verán cómo el demonio intentará manipularlos. Eso es muy importante. Y aquí no hay reservas. Nuestros amigos ya comprenden y saben que la conciencia, nuestra conciencia, no es nuestra en absoluto, porque ellos, ante todo, tienen la experiencia de observarla y estudiarla, ¿verdad? Esto es muy importante, porque cuando una persona emprende el camino espiritual, debe caminar por él firmemente, como se dice, sobre dos pies, mientras que si salta solo sobre un pie, por así decirlo, aunque ese pie sea amor o acumulación de ese amor, no saltará muy lejos. Daré un ejemplo sencillo. Si una persona sale al desierto, por ejemplo, y simplemente camina, un pie es más fuerte y el otro es más débil, entonces volverá al mismo punto del que partió. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque un pie dará pasos más grandes, mientras que el otro dará pasos más pequeños. Es como caminar Claro, en círculo. si una persona no se aleja de Satanás, en ese caso no podrá acercarse a Dios. Es un ejemplo simple, el más simple. Mientras tanto, para que una persona se aleje de Satanás, para dejar de ser su esclavo, en primer lugar, debe darse cuenta de que existe. Me refiero al enemigo de la humanidad, que de hecho, Shaitán realmente existe. Mientras que en este caso, perdona, sin estudiar tu conciencia, sin observar lo que pasa en tu mundo personal, amigo mío, no lo conseguirás. Sin embargo, aquí también hay matices.
No debes luchar porque no tiene sentido. Sabe, me disculpo, me acuerdo mucho de las palabras de una de nuestras espectadoras. Me hace muy feliz que la gente ya está creciendo y llegando a tales comprensiones interesantes. Ella dijo, yo también solía creer que una hazaña espiritual es algo que implica la guerra, la superación de algo, que debe haber lágrimas y algunos tipos de estados emocionales. Pero luego me di Debe haber cuenta una de que es lucha, una ¿verdad? elección silenciosa interior Sí, que haces como personalidad y de la misma manera, muy silenciosamente, esta conciencia cae y se va. así es. Y en el mismo silencio, la verdadera vida surge y se multiplica. Así es. Pero los primeros pasos siempre están condicionados por algún tipo de lucha, algún tipo de confrontación y un intento de mantener un diálogo incluso dentro de la propia persona. Sin embargo, esto es inútil, amigos, aunque esta experiencia, la experiencia primaria, todo el mundo la tendrá. Pero, ¿cuál es el camino correcto? El camino correcto es no luchar contra Shaitán, no estar en guerra. Una persona es incapaz de derrotarlo. El intento de vencer a Shaitán dentro de uno mismo, de superarlo, de dominarlo, es lo mismo que el intento de una persona que está de pie en el suelo de apartar el sol. Eso es imposible. Shaitán es fuerte, es el príncipe de este mundo. Todo el mundo material es su hogar. Una persona es dual. Hay una parte del mundo espiritual en ella y hay una parte del mundo animal, el mundo de Shaitán. Y aquí es muy importante lo que una persona elige. Si una persona elige la vida en lugar de la muerte y la existencia en el estado de su personalidad en el infierno, entonces lo diré de esta manera. Simplemente debe apagar a Shaitán, alejarse de él, no servirle y no escuchar las ideas estúpidas que él le impone a la persona. Después de todo, digamos que Shaitán no golpea a la persona y no la fuerza. Simplemente le da un pensamiento, solo eso. Pero al aceptar este pensamiento, la persona misma hace el mal. Shaitán no hace el mal lo hace la gente. Esto es realmente así. Y aquí hay una pregunta simple. ¿Qué es el mal? ¿Quién creó el mal? ¿Dios o Shaitán? ¿Qué es el mal? Preguntemos a Tatiana, según nuestra tradición. Tatiana, ¿qué es el mal? Ya sé la respuesta a esta pregunta. Pues compártela con los Es la amigos. ausencia de Dios, La ausencia de la amor. ausencia de amor. Sí, si no hay amor en una persona, Shaitán reinará en ella. Entonces habrá ira, odio y todo lo demás en la persona. Y cuando una persona se aleja, mientras que solo puede alejarse de Shaitán tranquila y pacíficamente, solo pasando al lado del amor, eligiendo la vida y simplemente no sirviendo a Shaitán. Entonces, en este caso, cuanto más amor haya en una persona, menos bestia habrá en su interior. Y cuando la bestia se manifiesta en ella, bueno, todos somos seres humanos, nos distraemos. No importa con que se te desata un cordón en medio de la carretera, te agachas pensando en el cordón y te distraes. Está la carretera u otra cosa, y en ese momento pasa un coche, te salpica, e inmediatamente algo hierve en ti. ¿Por qué ocurre esto? Hierve cuando estás preparado para hervir, amigo mío. Pero si hay una masa de amor en ti, percibes todo de forma lógica, natural y correcta. Te has parado en el lugar equivocado. Te has atado mal los cordones de los zapatos. Y la persona que conduce ese coche no ha querido salpicarte en absoluto. Solo está conduciendo, ocupándose de sus asuntos. Pero esta es una combinación muy conveniente para que tu conciencia te ponga a hervir, para que te olvides del amor, te olvides de la alegría, te distraigas, empieces a ponerte nervioso y, digamos, insultes a ese conductor que no quería ofenderte en absoluto, y mucho menos salpicarte cuando conducía por un charco a tu lado. He aquí una sencilla combinación que, en realidad, puede ser fatal para una persona, porque una vez que te distraes, te rindes, te vuelves emocional y te olvidas de tu mundo interior, se acabó. En cuanto a luchar contra Shaitán, esto es estúpido. Sí,
La conciencia te sugiere que debes resistir, debes ser, Conforta a tu ego, sí, que puedes debes ser un ganar. guerrero, debes Sí, ganar, debes resistir de verdad. Sin embargo, luchar contra Shaitán, ya sea física o emocionalmente, es lo mismo que atrapar el viento en una red. No tiene sentido. ¿Entienden? Parece que haces algo, pero en realidad desperdicias tu vida en ese mismo Shaitán. Tu ira y tus vibraciones mezquinas no son más que alimento para Shaitán, simplemente un alimento, y deberían ser conscientes de ello, amigos. Por lo tanto, digámoslo así, no hay oscuridad donde hay luz, y donde no hay luz hay oscuridad. Donde no hay amor hay la bestia y hay Shaitán. Hay mentiras y toda la diablura. Pero donde hay amor hay Dios, y donde hay Dios no hay diablo. Este es el punto más importante. Así que, ante todo, sí, debes aprender a amar. Pero para comprender que existe Dios, al fin y al cabo, nuestra conciencia, la conciencia de todo el mundo, tiene dudas hasta que una persona adquiere experiencia. La fe es una esperanza vacía en lo desconocido. Pero cuando tienes conocimiento, cuando tienes experiencia, entonces no tienes fe, tienes conocimiento. Y esto es mucho más importante. Cuando creemos, podemos hacer algo o confiar en alguien, pero es una herramienta. De nuevo, diría, sigue siendo una herramienta de Shaitán. ¿Por qué? Porque al darte fe, amigo mío, inmediatamente te da dudas como contrapeso. Te hace dudar. Digamos que, debido a ciertas razones, una persona ha decidido emprender el camino espiritual. Y Shaitán inmediatamente le dice, ¿estás seguro de que existe Dios? Solo mira, mientras llevas un modo de vida humano normal, mientras te esfuerzas por conocer el mundo espiritual, por alcanzar el amor de Dios, por la liberación, por la vida, y esperas el cielo, en este momento la gente, tus compañeros, tus amigos, viven una vida maravillosa y libre. No reprimen ninguna emoción en sí mismos ni en nada. No se dedican a la estupidez. Viven de verdad. Son libres, como una bestia en el bosque. Corren donde quieren y hacen lo que quieren. Viven la vida al máximo. Mientras que tú te has encerrado en esta jaula con la esperanza de conseguir la vida después de la muerte. ¿Verdad? Y Shaitán inmediatamente comienza a usar ¿qué? Es verdad, amigos. Comienza a usar las escrituras. ¿Cómo puedes ser un pecador si eres cristiano? Después de todo, Jesucristo vino y quitó todos los pecados. Y Él dijo que a través de Él entrarás al cielo. ¿Qué dirá Shaitán? Dirá, te basta con ir a la iglesia, ¿verdad? Y encender una vela. limpia el recipiente en el que la gracia puede venir algún día. Sí, absolutamente correcto. Todo es simple y fácil. Basta con ver a hombres adultos vestidos de mujer haciendo una representación teatral, encender una vela, rezar, murmurar lo que te han dicho y ya está, has ganado la vida. ¿No es eso lo que Shaitán dirá? En el Islam lo dirá un poco diferente, usando diferentes palabras, pero la esencia será la misma. Y eso es todo. Así que si no sabes, amigo mío, que existe el diablo, nunca entenderás que existe Dios. El primero a quien una persona debe conocer es al diablo. Debes darte cuenta de que su parte diabólica, un pequeño demonio, es en realidad tu conciencia. Está en ti y a veces vive en lugar de ti y te manipula, amigo mío, como quiere. Te manipula como quiere mientras se lo permitas. Pero si te vuelves más maduro, si el amor de Dios se convierte en algo significativo para ti, si quieres no solo convertirte en una subpersonalidad, sino ganar realmente la vida, entonces, naturalmente, observarás quién da órdenes en ti. Así que, al estudiar tu conciencia, de dónde vienen los pensamientos, porque en tu conciencia hay una división en dos, tres o incluso más partes, porque alguien hierve en ti, mientras que otro dice, no, no debes servir, debes enfrentarlo en silencio. ¿Por qué hay algunos diálogos que tienen lugar en ti? Cuando empiezas a ver estos diálogos, empiezas a comprender quién eres. Y cuando entiendas quién eres, entenderás perfectamente que estos pequeños demonios son parte de un gran y poderoso sistema, cuyo nombre es Shaitán.
diablo o Satanás. No importa cómo lo llamemos. Llamémoslo el absoluto, macrocosmos o algo más. El campo unificado de información. Así será más claro para los científicos, ¿verdad? Entonces, ya sea un shaitán o un campo de información, te manipula y simplemente te atraviesa y vive tu vida en lugar de ti. Sin embargo, cuando te has dado cuenta de que existe el diablo y, naturalmente, eso significa que existe Dios, empiezas a aspirar hacia Él, empiezas a acumular este amor de Dios, toda tu atención, idealmente en tu tiempo libre, incluso cuando tienes un par de minutos, pero puedes concentrar toda tu atención en enviar tu amor al mundo espiritual. Y cuando estás ocupado, puedes enviar al menos una parte de tu atención al mundo espiritual y no romper esta conexión. Ciertamente sentirás una respuesta también. Cuando eres sincero, cuando realmente te esfuerzas por eso. Y después de recibir una respuesta del mundo espiritual, al menos una vez, nunca la olvidarás. Aunque Shaitán, si es fuerte en ti y tiene derecho a hablar, te dirá que fue una ilusión, fue una sugestión, fue un autoengaño. A menudo caemos en el autoengaño. A veces confundimos la realidad en la que vivimos con un sueño que ha pasado. A veces sucede lo siguiente: una persona recuerda algo, algunos acontecimientos, y ni siquiera puede comprender si esos acontecimientos sucedieron o no. Sabe claramente que esos eventos sucedieron, mientras que otros participantes dicen que no. Y en ese momento, Shaitán dice, lo has soñado. Por eso es así. ¿No es así? O esos eventos tuvieron lugar en tu cabeza con el fantasma de una persona. Totalmente cierto. O era de mundos paralelos. La conciencia te dirá cualquier cosa. Lo principal es confundir y distraer a una persona. Y hay otro punto importante. Cuando una persona simplemente comienza a estudiar su conciencia, ya sabes, es como una persona tratando de acumular amor sin explorarse a sí misma. Esto es una parte, un pie, mientras que la segunda parte es cuando una persona trata de estudiar la conciencia sin una meta. Quiero decir, no tiene meta. Su meta es solo estudiar la conciencia. Es imposible estudiar la conciencia por medio de la conciencia, amigos. Pero cuando una persona tiene una meta, y la meta es la salvación espiritual, es ganar la vida espiritual, la vida eterna, entonces la persona comienza a estudiar la conciencia ya con un propósito. Aunque al principio, sí, al principio empieza a estudiar su propia conciencia por medio de su propia conciencia. Por medio de la conciencia secundaria estudia la primaria, y por medio de la conciencia primaria estudia la secundaria. Mientras que al principio incluso se confunde, no entendiendo qué conciencia está dónde, qué pasa en la persona y qué está mal. Y eso es normal, realmente normal. Los primeros pasos para estudiar y observar siempre van acompañados de comentarios de esa misma conciencia. En otras palabras, los demonios no permiten arrancarles la máscara de golpe, y una persona debe hacer mucho esfuerzo. Se produce la vinculación a las neuronas del cerebro, un intento de materialización de nuestra conciencia. Ya sabes, de esta manera la conciencia siempre trata de ocultar todo en alguna parte. Después de todo, ese mismo diablo siempre se esconde en las sombras, se esconde donde es difícil encontrarlo. Sin embargo, lo diré de nuevo, si una persona trata de estudiar la conciencia solo por el bien de estudiarla, cómo funciona y qué es. Después de todo, muchos científicos hoy en día están realmente tratando de explorar este tema. ¿Qué papel juegan aquí el cerebro, otras neuronas de nuestro cuerpo y muchas otras cosas? Pero lo hacen desde la posición de la ciencia, sin amor, sin aspiración hacia Dios. Entonces, paradójicamente, solo hay dos opciones. Si una persona comienza seriamente a estudiar su conciencia, enfatizo, sin amor, sin aspiración hacia el mundo espiritual, entonces la persona tiene la primera opción, un hospital psiquiátrico, y la segunda opción es algún tipo de organización religiosa.
Aquí es donde definitivamente terminará si no se detiene a tiempo y no deja de estudiar la conciencia a tiempo. Esto ha sido confirmado por un número bastante grande de personas muy inteligentes que estudiaron la conciencia, principalmente la suya. Sí, es posible estudiar con seguridad la conciencia de otra persona, observando a alguien para intentar decirle algo a esa persona, de nuevo, basándose en observaciones o en esas mismas manipulaciones, especialmente si, digamos, la conciencia de un médico es fuerte, su demonio es fuerte, entonces puede manipular fácilmente un demonio débil en otra persona, su paciente, y realmente lograr resultados terapéuticos bastante buenos, incluso desde la perspectiva de la psicología. Pero esto no es más que un conocimiento superficial. Hay otra opción. Cuando uno trata de estudiar el trabajo de la conciencia, de nuevo, a través del cerebro, simples conexiones triviales entre esas mismas neuronas, que actúan como un receptor y un transmisor, meramente como un eslabón de conexión entre la conciencia y la personalidad. Y nuestro cerebro en general piensa solo por medio de imágenes. No hay nada más que imágenes allí. Mientras que lo que oyes la voz del diablo en tu cabeza. Eso es, ante todo, cuando los pensamientos vienen a ustedes. Y fíjense, llegan ya desplegados y completos. Aún más, cuanto más prestas e inviertes tu atención allí, más se despliega. Ya sabes, es como un correo electrónico. Llega y parece que ocupa poco espacio, pero cuando lo abres, empiezas a leerlo con atención y a pensar mucho en él, se hace más grande y más amplio, con muchos enlaces, redirecciones, ya sabes, enlaces activos. Haces clic en ellos y te desvían hacia otra dirección. Así es como Shaitan manipula al ser humano. Por lo tanto, cuando realmente estudias la conciencia en serio, debes tener una meta. Y la meta no debe ser explorar a Shaitan para convertirte en su amo. Él no permitirá eso. Aún no le ha dado tal poder a ningún mortal. Pero la meta de una persona debe ser en realidad volverse inmortal. Esta es solo una de las etapas para comprender que el diablo existe. Y como el diablo existe, Dios también. Así que es precisamente esta comprensión de cómo funciona nuestra conciencia y cómo nos manipulan los demonios lo que hace a una persona más fuerte, más tranquila y más segura en el camino espiritual. Esto es importante, ¿verdad? Sin amor somos metales que suenan. Es necesario ser un recipiente lleno. Totalmente cierto. Si no hay luz interior en nosotros, no somos más que oscuridad. De nuevo, es muy importante para una persona en el camino espiritual estudiar realmente la conciencia, por lo menos para entender no que el diablo existe. Eso se sobreentiende. De lo contrario, no entenderás que existe Dios. Sí, puedes creer, ser consciente de ello, pero no lo sabrás. En realidad, una persona podrá estudiar y saber que Dios existe cuando adquiera, digamos, una respuesta del mundo espiritual en su amor. Cuando reciba este amor, entonces desaparecerán todas las dudas, pero todavía no ha llegado a esta etapa. Entonces, una etapa importante es, de nuevo, el estudio de la propia conciencia. ¿Por qué es importante? Es importante entender dónde está la conciencia primaria y dónde está la conciencia secundaria. Y lo más importante es dónde estás tú, amigo mío. Si no llegas a comprender que no eres ni conciencia primaria ni conciencia secundaria, entonces dime, ¿quién seguirá el camino espiritual? ¿Tú, el que a veces ni siquiera sabes quién eres? ¿O la conciencia primaria o secundaria? ¿Quién irá en tu lugar? Y hay una pregunta, si no eres tú quien irá, ¿dónde irá el diablo? ¿Irá realmente al cielo? ¿Es un burro para llevarte como personalidad a través de la puerta del cielo? Te llevará al infierno, donde te hervirá en un caldero y cocinará una sopa de ti para sí mismo. Aunque ella es una alegoría, en realidad es literal.
y merece la pena reflexionar sobre En ello. otras palabras, sin amor una persona es un observador de la conciencia secundaria o un observador de la conciencia O primaria. un observador desde la conciencia primaria, mientras que él tiene que levantarse y salir a esta microsfera para ver cómo es manipulado por Shaitán. Y para eso tiene que darse cuenta de que no es conciencia. Esto es realmente muy fácil. Digamos que el camino espiritual es fácil de recorrer para cualquier persona. Se vuelve difícil solo por las tentaciones de Satanás. Pero cuando una persona entiende cómo es manipulada por Shaitán, se vuelve libre, mientras que solo una persona libre puede entrar al cielo. Ese es el punto. El autoconocimiento es la verdadera libertad. Por supuesto, es el conocimiento más valioso que una persona puede adquirir y la experiencia más importante que una persona puede ganar en este mundo, porque detrás de este conocimiento hay vida. Esto es muy importante. Pero si una persona es realmente firme y, sin cojear, sobre dos pies, camina por el camino hacia la vida, sin duda la alcanzará. Y al llenarse de este amor del mundo espiritual, una persona ciertamente obtendrá la vida. Es entonces cuando todo cambia. Pero hay que llegar a eso, amigos. Y lo más importante es no ser perezosos y no tratar de esconderse como un cangrejo ermitaño de todo este mundo. Sí, el mundo es ilusorio, esto es cierto, pero es ilusorio solo en su comienzo. Es ilusorio porque no es más que un juego de sombras. Pero para nosotros, cuando estamos aquí, en la tridimensionalidad, cuando estamos encerrados en esta prisión de Shaitán, mientras maduramos, ya sabes, como, yo diría, como una mariposa en el capullo de este mundo duro y resistente, para ganar la vida y la libertad en la eternidad. Este mundo es duro, injusto, a veces penoso, cuando no hay Dios en él. Cuando no hay Dios en él, también es lúgubre, diría yo, y a veces incluso desesperanzador. Sin embargo, cuando Dios está en ti, incluso este mundo que te rodea cambia. Ya no ves en él solo un rebaño condenado de animales como tú. Pero cuando has ganado la vida o te esfuerzas por ganar esta vida, ves una masa de ángeles potenciales. Ves la presencia del mundo espiritual en todos los seres vivos, como una parte, esa parte que da vida. Entonces, perdona, la oscuridad deja de existir. Comprendes que la oscuridad solo llega a las personas cuando cierran las puertas de sus almas, porque Dios siempre las mantiene abiertas. Somos nosotros, solo nosotros, los que las cerramos por instigación de Shaitán. Así que, amigos, todo es muy sencillo. Basta con no ser perezoso, no esconderse de la realidad, estudiar, no ser perezoso y dedicar tiempo a estudiar el trabajo de su conciencia, para que ella empiece a servirles, pero no ustedes servirla a ella. No te apresures a decir las palabras que la conciencia te arroja, pero primero las analizas. ¿Por qué y con qué propósito Shaitán te arroja esta palabra? Que puede ofender a otra persona o puede ser falsa. Después de todo, cualquier introducción de una falsedad aquí disminuye la verdad en este mundo. No es así, y cuanto menos verdad hay aquí, hay más Shaitán, hay más oscuridad y menos luz. ¿Ves qué simple es todo? Nosotros, la gente, somos la razón de que el mal predomine aquí, en nuestro mundo, y no el amor. Pero somos nosotros, las personas, quienes podemos cambiarlo todo. Y para hacerlo, amigos, basta con amarnos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias a usted, Igor Mikhailovich. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.